¿Alguna vez has sentido que eras la única persona en el mundo luchando por lo correcto? ¿Alguna vez has sentido que Dios te usaba en medio del caos, mientras todo el mundo parecía estar en tu contra? Entonces necesitas conocer la historia de Elías, uno de los profetas más poderosos y valientes de toda la Biblia. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de estas historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo la palabra de Dios con todo el mundo. Gracias por estar aquí. Elías, cuyo nombre significa «Mi Dios es Yahvé», aparece por primera vez en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. En una época de profunda decadencia espiritual, donde el pueblo de Israel se había apartado del Señor para seguir a dioses falsos como Baal, Elías fue enviado por Dios para confrontar directamente al rey Acab y su esposa Jezabel, dos figuras profundamente corrompidas y entregadas a la idolatría. Elías no era un sacerdote de templo ni provenía de una familia de renombre. Era un hombre del desierto, de Tisbé en Galaad, alguien aparentemente común, pero con un corazón completamente entregado a Dios. Un día, con una fe inquebrantable, se presentó ante el trono del rey Acab y le dijo: «Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Estas palabras fueron como un trueno en medio de un cielo azul. El mensaje de Elías no era solo una profecía, era una sentencia de juicio. Israel dependía completamente de las lluvias para sobrevivir, y un periodo prolongado de sequía significaba hambruna, desesperación y muerte. Y tal como dijo el profeta, la lluvia cesó. El cielo se cerró como con llave. Dios mismo lo había dicho a través de su siervo, y nada podría revertirlo hasta que Él lo ordenara. Tras declarar esta sentencia, Elías fue guiado por Dios a esconderse junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Allí, en medio de la soledad y la naturaleza, Dios proveyó para él de manera milagrosa. Los cuervos, aves impuras según la ley judía, venían cada mañana y tarde trayéndole pan y carne, y el arroyo le proporcionaba agua. Es impresionante cómo, en tiempos de escasez, Dios muestra que puede usar incluso lo inesperado para cuidar a sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el arroyo se secó, pues no llovía en la tierra. Dios, en su fidelidad, no abandonó a Elías. Lo envió entonces a Sarepta, una ciudad en territorio extranjero, donde una viuda estaba destinada a sostenerlo. Pero cuando Elías la encontró, la mujer estaba recogiendo unos palos para preparar su última comida con un poco de harina y aceite que le quedaba. Después de eso, esperaba morir junto a su hijo. Elías le pidió que primero le hiciera a él una pequeña torta con lo que tenía. Un pedido que parece cruel, hasta que uno escucha la promesa de Dios. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer creyó, y su obediencia fue recompensada. Día tras día, la harina no se acababa, ni el aceite se agotaba. En medio de una nación sumida en hambre y muerte, una casa en Sarepta tenía alimento gracias a la fe y a la obediencia. Dios mostraba así que su provisión no conoce límites, y que Él bendice incluso fuera de los límites de Israel.
Pero la historia de Elías no solo trata de provisión. También es una historia de poder y confrontación. En uno de los episodios más impactantes de toda la Biblia, Elías desafía a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. El pueblo de Israel estaba dividido, dudando entre seguir al Señor o a Baal. Así que Elías propuso una prueba pública. Se prepararía un altar para Baal y otro para el Señor. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo, ese sería el verdadero Dios. Desde temprano en la mañana hasta la tarde, los profetas de Baal clamaron, danzaron, se cortaron con cuchillos. Pero no hubo respuesta. No hubo fuego. No hubo voz. No hubo nadie. Entonces, al llegar el turno de Elías, reparó el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y preparó el sacrificio. Para hacer el milagro aún más evidente, mandó que se derramara agua 3 veces sobre la ofrenda hasta empaparla completamente. Elías oró, y el fuego de Dios descendió con tal fuerza que consumió no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja. Todo el pueblo cayó rostro en tierra diciendo, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Fue un momento de despertar espiritual, una demostración de que el Dios de Israel no es un ídolo mudo, sino un Dios vivo que responde a la oración de sus siervos. Después de la impresionante victoria en el monte Carmelo, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados junto al arroyo Cisón. Era una medida drástica, pero simbolizaba la purificación espiritual del pueblo de Israel. Una ruptura radical con la idolatría que los había esclavizado por tanto tiempo. Dios estaba restaurando su presencia en medio de su pueblo, y Elías era el instrumento elegido para esa restauración. Pero lo que vino después revela una profunda verdad espiritual. Incluso los más valientes pueden quebrarse. Jezabel, al enterarse de lo que Elías había hecho con los profetas de Baal, juró matarlo. Elías, que había enfrentado al rey, al pueblo y al cielo mismo, sintió un temor tan grande que huyó al desierto. Caminó un día entero, se sentó bajo un árbol de retama y pidió morir. «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Aquí vemos la humanidad del profeta. A veces, después de una gran victoria, el enemigo ataca con más fuerza. Y Elías, agotado emocional y físicamente, colapsó. Pero incluso en ese momento de debilidad, Dios no lo reprendió. En cambio, lo cuidó. Un ángel lo tocó, le dio pan y agua, y le dijo, «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Con esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley. Allí, Elías se refugió en una cueva, buscando respuestas. Esperaba una gran manifestación de Dios, algo poderoso que le confirmara su misión. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Primero vino un viento poderoso, tan fuerte que partía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego abrasador, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, una voz suave, y cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió. Ese momento fue profundamente simbólico.
Dios no siempre se manifiesta con estruendos y fuegos. A veces habla en silencio, en la quietud del alma. En ese susurro, Dios le recordó a Elías que no estaba solo. Aunque él creía que era el único fiel, Dios le reveló que aún quedaban 7,000 personas en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Y no solo eso, Dios también le dio una nueva misión. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. La obra de Dios no terminaba con Elías. Él había sido fiel, pero ahora era tiempo de preparar a la próxima generación. La misión continuaría. El encuentro con Eliseo fue conmovedor. Elías lo encontró arando en el campo, con 12 yuntas de bueyes. Cuando pasó junto a él, Elías echó su manto sobre Eliseo, un gesto que simbolizaba la transferencia de autoridad y llamado. Eliseo lo entendió de inmediato. Dejó sus bueyes, sacrificó uno como ofrenda y siguió a Elías como su discípulo. La relación entre Elías y Eliseo se convirtió en un vínculo sagrado. Elías le enseñó, lo formó y caminó con él hasta el final de sus días. Juntos realizaron milagros, proclamaron mensajes divinos y enfrentaron desafíos. Pero Elías no tendría una muerte común. Su vida extraordinaria merecía un final igualmente extraordinario. Un día, mientras caminaban juntos, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y vio cómo su maestro desaparecía en las alturas. Elías fue uno de los pocos hombres en la Biblia que no conoció la muerte física. Fue arrebatado por Dios, un símbolo del poder divino sobre la vida y la muerte. El manto de Elías cayó, y Eliseo lo recogió, continuando la obra con una doble porción de su espíritu. Y sin embargo, la historia de Elías no termina allí. Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, se nos revela que Elías reaparece en el monte de la Transfiguración junto a Moisés, conversando con Jesús. Es una escena celestial que conecta el antiguo y el nuevo pacto. Elías representa a los profetas, Moisés a la ley y Jesús a la plenitud de la promesa. La aparición de Elías junto a Moisés en el monte de la Transfiguración no es un detalle menor. Es un testimonio del lugar privilegiado que este profeta tiene dentro del plan eterno de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, conversaba con ellos sobre lo que iba a suceder en Jerusalén, su entrega, su sufrimiento y su glorificación. La presencia de Elías en ese momento confirma que su ministerio no fue un hecho aislado del pasado, sino parte del gran diseño redentor. Pero aún antes de eso, ya se hablaba de Elías como una figura clave para el futuro. El profeta Malaquías, el último del Antiguo Testamento, dijo: «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres». Esta profecía encendió la esperanza del pueblo judío, que comenzó a esperar el regreso de Elías como el precursor del Mesías. Y siglos después, esa esperanza tomó cuerpo en Juan el Bautista. Aunque no era literalmente Elías, Jesús mismo dijo: «Si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir». Juan el Bautista vino con el mismo espíritu y poder de Elías, con valentía,
llamando al arrepentimiento, confrontando a los poderosos y preparando el camino del Señor. El mismo Juan vestía con piel de camello y comía miel silvestre y langostas. Como Elías, el hombre del desierto. Era como si el eco del profeta antiguo volviera a resonar en la nueva era. La figura de Elías traspasa el tiempo. Es símbolo de celo por la santidad de Dios, de fidelidad en medio de la apostasía, de poder espiritual en tiempos de oscuridad. Su historia sigue hablándonos hoy, no solo como una narración antigua, sino como una guía viva para todos los que desean caminar con Dios en medio de un mundo hostil. Hay algo profundamente inspirador en la forma en que Elías enfrentó la idolatría. No buscó la aprobación del pueblo ni el favor de los reyes. No ajustó su mensaje para hacerlo más popular. Fue directo, firme, sin dobleces. En tiempos donde muchos se vendían por comodidad o miedo, él fue un faro de integridad. Y aunque eso lo llevó a momentos de soledad y peligro, también lo acercó más que nunca a la presencia de Dios. Una de las enseñanzas más poderosas de su vida es que Dios no siempre actúa como esperamos. Elías buscaba fuego, terremoto, viento, pero Dios se manifestó en un susurro. A veces esperamos milagros ruidosos, señales espectaculares, pero Dios nos habla en la quietud, en el silencio del alma. Y ese susurro puede transformar más que 1000 truenos. Otra enseñanza clave es que el éxito no siempre se ve en lo externo. Después del Monte Carmelo, uno esperaría un avivamiento inmediato, una transformación nacional. Pero no fue así. Jezabel siguió reinando, la idolatría persistió, y Elías terminó huyendo. Sin embargo, eso no significa que había fracasado. Su obediencia fue completa. Su misión estaba cumplida. Los resultados pertenecen a Dios, no a nosotros. El legado de Elías también nos muestra la importancia del relevo generacional. Él ungió a Eliseo, lo formó, le traspasó su manto. No buscó protagonismo eterno ni se apegó a su puesto. Entendió que el propósito de Dios es más grande que una sola persona. Preparó a su sucesor con generosidad, y eso multiplicó el impacto de su ministerio. Eliseo haría aún más milagros que su maestro, pero siempre recordando la herencia de Elías. Y hay un detalle que no podemos ignorar. Elías enfrentó momentos de profunda depresión. Después de su mayor victoria, pidió morir. Eso nos enseña que incluso los hombres y mujeres más ungidos pueden tener momentos de agotamiento, de tristeza, de querer rendirse. Pero lo que marcó la diferencia fue cómo Dios trató ese dolor, con cuidado, con alimento, con dirección. Dios no desechó a Elías por su debilidad. Lo fortaleció. Esto es un mensaje muy actual. Vivimos en un mundo donde muchos luchan con la ansiedad, con el agotamiento espiritual, con la sensación de estar solos. Elías nos recuerda que incluso cuando creemos que hemos fallado, Dios sigue con nosotros. Nos alimenta, nos habla suavemente, nos muestra que todavía hay camino por recorrer. Y es hermoso ver cómo el cielo honra a los fieles. Elías no murió. Fue llevado en un torbellino, en un carro de fuego. Fue glorificado en vida. Y siglos después fue uno de los 2 hombres que acompañaron al Hijo de Dios en la montaña, frente a los ojos asombrados de Pedro, Santiago y Juan.
Elías es más que un personaje antiguo. Es un modelo de fe, de lucha, de obediencia, de intimidad con Dios. Su historia nos desafía a ser firmes, a no vender nuestra alma al sistema, a escuchar la voz del Eterno en medio del ruido del mundo. A lo largo de la historia bíblica, pocos personajes han marcado tanto la memoria del pueblo de Dios como Elías. Su figura fue tan imponente, tan llena de poder y presencia divina, que incluso hoy su nombre resuena como sinónimo de fuego, valentía y verdad. Después de ser arrebatado al cielo en un carro de fuego, Elías no volvió a aparecer en carne y hueso sobre la tierra, al menos no en el relato histórico. Pero su espíritu, su legado y su voz profética han seguido vivos. Cada generación de creyentes ha visto en él un ejemplo de lo que significa ser totalmente consagrado al Señor, aun cuando todo parece estar en contra. Elías nos deja un mensaje claro. Un solo hombre o una sola mujer, llenos del Espíritu de Dios, pueden cambiar el curso de una nación. No importa si te sientes solo, si piensas que tus fuerzas se han agotado, si crees que nadie más está luchando por la verdad. Dios siempre tiene un remanente, y tú puedes ser parte de esa minoría fiel que se niega a doblar rodilla ante los ídolos de este mundo. A lo largo de su vida, Elías enfrentó reyes, multitudes, falsos profetas, sequías, persecuciones, hambre y desaliento. Pero nunca perdió su conexión con el cielo. Su oración podía cerrar los cielos y hacer descender fuego. No porque tuviera un poder especial en sí mismo, sino porque estaba en completa sintonía con la voluntad de Dios. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento lo dice de forma poderosa. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta declaración nos recuerda que Elías era humano, como nosotros, tenía temores, cansancio, emociones, pero también tenía fe, y eso fue suficiente para mover el cielo. Elías no buscó fama, ni riquezas, ni reconocimiento humano. Su vida fue un altar constante, donde cada palabra y cada acción ardía con fuego santo. Hoy, cuando vivimos tiempos de confusión espiritual, donde muchos han mezclado la verdad con el error, necesitamos más que nunca el espíritu de Elías. Necesitamos voces que no teman decir la verdad, corazones que vivan para Dios, aunque eso implique perderlo todo. El espíritu de Elías es el espíritu del arrepentimiento, del llamado al regreso a la pureza, a la fidelidad, al primer amor. Es el espíritu que confronta la idolatría moderna, el culto al dinero, al poder, a la imagen, a la conveniencia. Es un espíritu que clama en el desierto, que prepara el camino al Señor, como lo hizo Juan el Bautista. Y ese mismo espíritu estará presente también en los tiempos finales. El Apocalipsis habla de 2 testigos que profetizarán con poder en medio de la gran tribulación. Muchos estudiosos creen que uno de ellos será Elías, volviendo a la tierra con el mismo fuego, llamando al arrepentimiento antes del juicio final. Ya sea literal o simbólico, el mensaje es el mismo. Dios nunca deja a su pueblo sin una voz profética. Ahora te invito a reflexionar. ¿Hay algo de Elías en ti? ¿Estás dispuesto a ser una voz que clame en medio del desierto espiritual de este mundo?
¿Estás listo para levantar un altar en tu vida donde cada pensamiento, palabra y acción estén dedicados al Señor? Quizás no te llamen a desafiar reyes o a hacer descender fuego del cielo, pero tal vez Dios te llama a hacer luz en tu familia, en tu barrio, en tu escuela o trabajo. Tal vez, como Elías, estás en un momento de huida, sintiéndote solo. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a él: levántate y come, porque el largo camino te resta. No te rindas. Aún hay camino, aún hay propósito, aún hay almas que necesitan escuchar el mensaje que arde en tu interior. Elías cumplió su carrera y fue llevado al cielo. Pero tú estás aquí, ahora, y el mundo necesita hombres y mujeres que, como él, se atrevan a vivir con fuego. Y si alguna vez sientes que tu llama se apaga, recuerda esto: Dios no está solo en los terremotos y en los fuegos, también está en el susurro. Escucha su voz, vuelve al altar y sigue adelante. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia bíblica. Si esta enseñanza tocó tu corazón, te animo a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas este video con alguien que necesita escuchar la voz de Dios. Sigamos juntos profundizando en la palabra, creciendo en fe y siendo instrumentos del reino. Dios te bendiga.